Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes, dependiendo del horario en el que estén ustedes mirando este video. Es el saludo. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Hemos realizado ya algunos inicios con respecto a lo que es las transformaciones y lo vamos a usar ahora. Bueno, aquí puse matriz jacobiana, pero realmente lo que estamos trabajando en este caso es ya una introducción a lo que va a ser el teorema de cambio de variable de una transformación de R2 en R2. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es qué va a ocurrir, ¿no? Tenemos una función que va a estar definida en un conjunto X y a partir de la transformación de X', ¿sí? Vamos a trabajar en un paso, ¿sí? De tal manera que cuando demos la función podamos ir de X a X', ¿sí? Pero la realidad es que cuando nosotros estemos trabajando, vamos a observar esto dentro del conjunto, ¿sí? Este va a ser el dominio sobre el cual va a estar definida la función y a partir de ahí nosotros bajo la transformación vamos a hacer una sustitución de los valores que se pueden llegar a tomar acá para sustituirlos por lo que esté acá, ¿sí? Es decir, pareciera que vamos al revés, pero no. Vamos por partes. Vamos a tomar dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto X y el segundo es el conjunto X', como hemos estado trabajando, para definir una transformación. Y estas van a ser regiones del tipo 1 en R2. Ahora, existe una transformación, ¿sí? Que va de X' a X. Vamos a tomar la biyectiva, ¿sí? Y donde la transformación se va a definir así, como ya lo hemos estado trabajando. Ahora, vamos a tener a phi y a psi como funciones que van de R2 en R. Y además son uniformemente continuas. Y son diferenciables también. En X', así X, ¿sí? Que es igual a phi de V y Y que es igual a psi de V. Y esto es para cualquier punto XY en X. Y aquí tenemos la representación, ¿sí? Para cada punto que es del conjunto X, ¿sí? Este es el conjunto X, el que está en azul, todo lo que está dentro. Tenemos es un conjunto X, que es una región del tipo 1 en R2. Y para cada punto que tomemos aquí, pues nos va a mandar bajo la transformación a otro punto aquí en X. Pero este es X' y este es X. ¿Sí? Entonces, este punto se va a corresponder con este punto. Este punto se va a corresponder con este y así sucesivamente, ¿no? P3 con P3 y P4 con P4. Y este rectángulo se va a corresponder con este rectángulo de aquí. Es decir, generamos una partición alrededor de lo que es el conjunto X, ¿sí? Con respecto al conjunto, digo, alrededor del conjunto X' con respecto al conjunto X. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de aquí, dado que estamos pidiendo que los puntos, o más bien que las funciones
phi y psi sean diferenciables, lo que vamos a calcular es el área o la medida de este conjunto con la medida de este conjunto. Es obvio que la medida de este no es la misma que la de este conjunto, ¿sí? El conjunto D' no va a tener el mismo área que este conjunto, ¿sí? Entonces, visto esto, y estos serían en este punto, ¿sí? Los vectores tangentes, que ¿qué van a generar? Pues van a generar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, este paralelogramo va a tener un área semejante al área del conjunto D. Entonces, ¿a qué vamos? Ahora, como hemos tomado las particiones en X, dado el valor U y U más delta U y B más B delta V, representan constantes en el conjunto X', ¿sí? Ahora, el área del conjunto D', ya sabemos que lo podemos calcular con el incremento de U y el incremento de B, como podemos ver acá. Aquí estamos notando que tenemos el incremento de B y aquí es el incremento de U. Entonces, este es un número y este es otro número. Por lo tanto, el producto de estos dos me va a dar el área del conjunto D. Siguiendo más o menos con el mismo enfoque, vamos a notar que el área del conjunto D, este área, ¿sí? No del paralelogramo, sino del área de lo que sería este conjunto D, ¿sí? Que está trazado con líneas curvilíneas en este caso, suponiendo que a cada línea constante le corresponde una línea curvilínea de estas, ¿no? Ahora, sería más o menos aproximadamente el incremento de T evaluado por el incremento de U, multiplicado por el incremento de T por el incremento de B. Y eso me daría el área o la medida del conjunto D. Si nos dan una función ahora f definida en el conjunto X que va de R2 a R, ¿sí? Y esto es para cada valor f de X. En X existe un valor f de U, B en f en X', tal que podemos ver que f de V es equivalente a f de X, que sería lo mismo que f de phi de V y correspondiente también a psi de U, B. ¿Esto qué nos da? Nos da la función o una composición entre la transformación y la función, ¿sí? La transformación en U, B y la función tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? En este caso vamos a tener una sustitución de valores. Por ejemplo, dada la función y la medida, que sería este valor, la medida en D, perdón, en este caso, ¿sí? La medida de D va a ser equivalente a esto. Aquí van a ser equivalentes las sumas, ¿sí? Recuerden que si tenemos una medida definida en un área por una función, ¿sí? ¿Esto qué va a ser? Va a ser un paralelepípedo, ¿sí? Lo mismo esto. Este sería un paralelepípedo en el conjunto D y este también sería un paralelepípedo en el conjunto D.
Pero ¿qué es lo que estamos tomando? Vamos a hacer un cambio de variable con respecto al dominio. Es decir, bajo la transformación vamos a sustituir los valores que estén aquí por valores que estén aquí. Estamos dando una sustitución de términos que están definidos para X. ¿Sí? Para el conjunto X, bajo la transformación serían un cambio de variable con respecto al conjunto X'. Bien. Lo estoy enfatizando porque no es simple, nada más así de entenderlo. El concepto tiene que quedar claro. Tomé esta opción porque vi que era la más adecuada, bueno, desde mi perspectiva, enseñarlo, ¿sí? Y bueno, a ver. Ahora, vamos a tener que, por ejemplo, para calcular los puntos, que sería P1, P2, P3 y P4, que serían estos, P1, P2, P3 y P4, serían estos con respecto a X1, Y1, serían estos sus valores en términos de las funciones que están definiendo phi y psi. Ahora, para X2 y Y2, estos serían los valores que están definiendo para psi y psi. Para X3, lo mismo, y para X4 y Y4, lo mismo. Es decir, son los valores que tomarían con respecto a la sustitución que se da en función de la transformación dada a partir del conjunto X'. ¿Sí? Esto como dominio de la función f tomaría solamente los valores xy1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 y se acabó. ¿Sí? Pero bajo la transformación sería entonces lo que estamos diciendo. Solamente estamos haciendo una sustitución porque estamos tomando la función bajo la transformación. Entonces aquí ya estamos viendo las equivalencias que hay con respecto al conjunto X con respecto al conjunto X' y dadas las funciones phi y psi. Ahora, para calcular el área del conjunto D, tomamos las curvas con respecto a P1, P2, P3, P3, P4, P3, P4, P4, P1. Y como son curvas, ¿sí? Bajo las funciones pi, phi y psi, que se toman de tal manera que sean paralelas entre comillas, ¿sí? Pero son continuas y son derivables, ¿sí? Tales que bajo el teorema de cambio de variable, perdón, el teorema de valor medio para estas funciones, ¿sí? Me quedaría entonces x1 con estos valores, me queda lo mismo, y1, y ahora para x2 me quedan estos valores. Para y2 me quedan estos valores, ¿sí? Que sería phi de v con respecto a más la parcial de phi con respecto de u por el incremento de u. Y2, psi de v más la parcial de psi con respecto de u por el incremento de u. Y vamos a continuar con x3, que es phi de u, b, ¿sí? Más la parcial de phi con respecto de u por el incremento de u, la parcial de phi con respecto de b por el incremento de b y y igual, ¿no? Para psi, perdón. Y las parciales correspondientes con respecto de u y con respecto de b bajo la función y multiplicando por los incrementos correspondientes. X4 va a corresponderle lo que sería también los valores, dada la forma en la que está definido los valores del punto 4,
para x4 y y4 tenemos estos valores, ¿sí? Entonces, ahora, los vectores que van de P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P1, ¿sí? Forman un paralelogramo, tal que lo podemos esbozar de esta forma. ¿Qué es lo que les estaba yo diciendo hace rato? Sería este paralelogramo en amarillo, tomado desde el punto P1. Nada más como ejemplo. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a surgir? El área y representada por el paralelogramo como esto que estamos viendo, ¿sí? X3 menos X1, Y3 menos Y2, X3 menos X2 y Y3 menos Y1. Esto va a ser equivalente tomando los valores, ¿sí? Y sustituyendo y operando nos va a quedar esto. Es decir, tomando los valores de acá arriba, no lo puse para no hacerlo tan engorroso, ¿sí? Porque pues todo esto se hace operando y pues hay que hacer la talacha, ¿no? Si les interesa, pues aquí están los datos arriba, pueden corroborarlo y llegar a esta misma conclusión. Teniendo esto, ustedes van a tener este dato, ¿sí? Es decir, van a llegar a lo mismo que está aquí, haciendo la suma y el producto, acomodando términos semejantes y lógicamente sacando valores, ¿no? Y van a llegar a esto, que sería el producto de estos dos por el área o la medida de U con respecto de B y el producto de estas dos parciales con respecto al área de el conjunto de prima. Teniendo esto, pues lógicamente como este es un esto vendría siendo ya prácticamente un vector, tenemos en correspondencia pues prácticamente el valor de un determinante. Este sería el determinante que es el determinante jacobiano que corresponde a la matriz jacobiana, ¿sí? Multiplicado por la medida del conjunto D, que sería esto. Por lo tanto, el área del conjunto D sería aproximadamente el determinante de la matriz jacobiana expresada de esta forma, multiplicado por la medida del conjunto D. ¿Esto qué implica? Haciendo las sustituciones, ¿sí? Recordarán que vamos a sustituir lo que es la medida del conjunto D por esto que está aquí. Ya habíamos sustituido F con respecto a la transformación de V y esto sería aproximado porque el área sería aproximada. Entonces, la suma de estos dos términos sería aproximado a la suma de estos dos términos, de estos tres términos. Ahora, aplicando el límite cuando la norma de la partición en X se va a 0, entonces tenemos que el límite con respecto a las sumas, que serían unas sumas de Riemann, en este caso, como lo hemos estado trabajando, ¿sí? Y esta sería una sustitución y sería también una suma de Riemann. Aplicándole el límite, llegaríamos a la conclusión de que estos dos términos en el límite son equivalentes, por lo tanto, ¿sí? Aplicando de que si f resulta ser una función integrable en el conjunto X, ¿sí? Entonces la función sería integrable bajo la transformación en el conjunto X'. Y nos quedaría esto. Esto es una demostración parcial de lo que vamos a entender por el teorema del cambio de variable, ¿sí? Este fue un desarrollo y en el próximo
video vamos a poner el teorema. Y esto nos va a servir como enfoque para la demostración de lo que vendría siendo el teorema del cambio de variable. Bueno, jóvenes, este sería el dato más importante, y esto se puede extrapolar para funciones de R3 en R4, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lógicamente se hace más engorrosa la demostración conforme vamos incrementando la dimensión. Y la demostración general, pues lógicamente es más complicada, como les había explicado en el video anterior. Pero aquí estamos dando una demostración parcial de lo que sería el teorema de cambio de variable. Pero la idea principal del teorema de cambio de variable ya lo expliqué un poco más arriba, que de lo que se trata es que si la función es integrable en este conjunto de x, pero no podemos hacer un cálculo de integral convencionalmente hablando, entonces podemos recurrir a un cambio de variable, que sería, pues, lógicamente, cambiar el espacio de R2 en R2, por supuesto. No podemos cambiarlo a R3, porque ya no se correspondería. Entonces, tendríamos una función que esté definida en un conjunto X, y la idea, pues, es, para poder hacer la integral, pues, hacer un cambio de variable o un cambio de dominio, en este caso, bajo una transformación que nos permita entonces ahora sí calcular la integral. Y ese es el preludio porque, por ejemplo, lo que sería la integral de línea, la integral de superficie, los teoremas, el de Green, Stokes y Gauss, serían cuestiones análogas al teorema. Lógicamente no es lo mismo, pero es análogos, son métodos de integración al final multivariado, y esa sería la esencia del teorema de cambio de variable, que en este caso, después de la definición de integral general que dimos, vendría a ser la definición más importante o el concepto más importante dentro de lo que estamos trabajando como cálculo multivariado para integrales múltiples. Entonces, tengan muy presente esto, porque a partir de aquí vamos a hacer unos ejercicios y vamos a pasar, pues, a ver algunos casos. Tenemos que ver, por ejemplo, qué pasa cuando estamos calculando integrales y hacemos un cambio de variable con coordenadas polares. ¿Qué pasa cuando hacemos con coordenadas cilíndricas, esféricas, etcétera, ¿no? En fin. Esto nada más es para ir calentando porque ya se empieza a poner bueno el curso. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.